estoy grabando, dejé abierta la sala, así que cualquier persona puede ingresar. Me avisan si alguno se va o si termino hablando solo. eh, Me avisan. Eh, bueno, entonces yo creo que son ustedes dos. Vamos a hacer un poco más conversado quizás, entonces. Bueno, la idea de esto era reforzar un poco la idea de peligro sísmico, probabilístico y determinístico. Son las dos metodologías, digamos, que se ocupan para estimar peligro y que uno termina viendo los informes, los ingenieros sísmicos ocupan harto y al final las leyes chilenas también se hacen según estos modelos. Entonces, bueno, de nuevo les tengo que recordar que en un sismograma, en el registro del sismo, tenemos primero lo que es la fuente sísmica, que después tenemos el trayecto de onda y después el efecto sitio. Son las tres cosas a considerar siempre que ustedes vean un registro o cuando hablemos un poco del peligro a considerar. Entonces, de nuevo, nuevamente reforzando la fuente sísmica, hay distintos tipos de terremotos en distintas zonas. Entonces, bueno, y obviamente la geometría de la misma fuente sísmica cambia. Hay áreas distintas, etcétera. Entonces hay que tener claras las posibles fuentes sísmicas cuando yo voy a hacer un estudio de peligro, dependiendo de dónde estoy yo. Si obviamente estoy en una isla, no voy a tener a lo mejor sismos corticales, por ejemplo. Entonces tiene que ver mucho el contexto donde yo estoy, o dependiendo de donde yo estoy, soy más vulnerable a alguno de los tipos de fuentes. Nuevamente recordarles el efecto sitio, que tiene que ver con la respuesta del suelo a la sismicidad, y el trayecto tiene que ver con la atenuación de las ondas por una distancia. ¿Sí? Mientras más lejos estoy, me podría afectar menos porque la energía va decayendo, ¿sí? Teóricamente. Bueno, y también comentarles que en general, y lo que se está haciendo ahora, es que se está juntando un poco este efecto de trayecto con el efecto de sitio, y aquí tenemos un trabajo de Ruiz Zaragoza, creo, donde podemos ver que está mezclado un poco el efecto sitio, porque tenemos distintos tipos de suelo y te dan una fórmula de atenuación, ¿ya? Las fórmulas de atenuación principalmente tienen que ver con M, con la magnitud, y R con la distancia, ¿ya? Siempre la curva de atenuación es eso. Eh, y en este caso son para aceleraciones. Entonces, lo interesante de esto es que pueden mezclar roca con suelo, o solamente roca o solamente suelo, que es un poco el efecto sitio, una forma de estimarlo. Al final estos son coeficientes ajustados empíricamente en todo caso, así que... entonces aquí vamos a hablar un poquito de los enfoques de peligro. Tenemos el enfoque determinístico y el enfoque probabilístico. Eh, voy a hablar un poquito brevemente que vamos a ver un poco más adelante cómo ver efectivamente los pasos del peligro determinístico y los pasos del peligro probabilístico, pero a grandes rasgos, la gracia del peligro determinístico es que me entrega un resultado concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo evaluar el efecto que va a tener un terremoto de cierta magnitud a tal distancia y me va a generar esta curva de respuesta en mi edificio, en el suelo donde yo estoy o en la roca, ¿ya? En cambio, en el peligro probabilístico, el producto que yo obtengo de la metodología es una probabilidad de excedencia de cierto parámetro, ¿ya? Entonces, ya nos entregan cosas distintas, ¿ya? Los beneficios, digamos, del peligro determinístico, vamos a ver más adelante cómo se calcula, es que es muy simple. Es muy simple porque en el fondo nosotros tomamos un catálogo, asignamos un máximo sismo que yo vea del catálogo, eh, asumo una fuente homogénea o no, y me permite incluso zonificar dependiendo de qué tan lejos estoy de la fuente que yo voy a elegir arbitrariamente, ¿ya? Y lo malo del peligro determinístico es que, como ya les dije, hay criterios súper poco definidos. ¿Cuál es el máximo? Que lo vamos a ver más adelante, el máximo terremoto en una zona, ¿por qué esta fuente y no otra? Eh, ¿Qué pasa con el tiempo? Ocupa mucho el concepto de sismo característico. O sea, si yo estoy en una zona, por ejemplo, yo estoy en la costa de Chile, lo más probable es que siempre voy a tener sismos de tipo
de tipo interplaca, y además son entre 7,5 y 8,5, etcétera, etcétera. Y además el sismo característico ocurre en una tasa de recurrencia, que en el fondo parece que a los grandes terremotos, que lo vamos a ver en las presentaciones, les gusta ocurrir cada cierto tiempo. Y al final son puras cosas que no son necesariamente reales, no ocurren necesariamente en la realidad, y tiene que ver con un tema de datos que vamos a ver más adelante. Pero es súper útil porque es muy simple, ¿ya? Les permite hacer una evaluación rápida, simple. Si justifican bien los criterios, no hay ningún problema. En cambio, en el peligro probabilístico, ya le dije, entregamos una probabilidad de excedencia. Entonces evaluamos distintas fuentes, insisto, lo vamos a ver más adelante, evaluamos distintos casos posibles, hablamos de una tasa de retorno, en cuántos años podría ocurrir esto, y también tenemos bien caracterizadas los tipos de fuentes sísmicas. Podemos tomar y ponderar las distintas fuentes sísmicas que yo tengo alrededor, asignándole más o menos probabilidades. Y lo malo es que ocupa las curvas de Gutenberg-Richter, que no sé si vieron algo, tuvieron la clase pasada, pero las curvas de Gutenberg-Richter son bastante dependientes de catálogo, y están bastante cuestionadas en general, porque dependiendo de si yo agrego un terremoto al final, por ejemplo, esa se puede mover fácilmente. Entonces, es un poco el problema. También el problema del peligro probabilístico que ya vamos a ver es que en algún minuto tiene que asumir un modelo de probabilidades. Ya tiene que decir que la sismicidad se comporta de cierta manera en el tiempo, la sismicidad se comporta de cierta manera en el espacio, y nosotros sabemos que la realidad no es tan perfecta, entonces vamos a tener problemas dependiendo del modelo de probabilidad que nosotros estemos ocupando, y nuevamente ocupa el modelo de recurrencia, es decir, existen grandes terremotos que ocurren a una escala de tiempo más o menos igual en el tiempo. Y eso también es algo súper discutible, porque alguno podría pensar que con un terremoto muy grande, por ejemplo, un terremoto de Valdivia, cambia el concepto sismotectónico de la zona, entonces es imposible que la zona se vuelva a comportar igual porque ocurrió algo muy grande, ¿sí? No sé si está quedando claro, es súper al aire lo que estoy diciendo. Pero aquí están más o menos los pasos, ¿ya? Los pasos para calcular el peligro según el método determinista, y los pasos para calcular el modelo según el método probabilista, ¿ya? En el método probabilístico nosotros nos vamos a dar una zona donde nosotros de interés, ¿ya? Y en esa zona nosotros vamos a asumir que en alguna dirección o vamos a tener una fuente sísmica, ¿ya? Y esa fuente puede ser cortical, puede ser intraplaca, puede ser interplaca, no me importa mucho, ¿ya? Y en el fondo tenemos un catálogo, como que en el fondo de la zona, y podemos ver la intensidad de los sismos en esa zona, y podemos elegir un máximo creíble. Para ciertas zonas, si estamos ocupando muchas zonas, por ejemplo, pero para una zona específica podemos decir, mira, estamos en Isla de Pascua y el terremoto más grande que ha habido en Isla de Pascua es 6. Ya, entonces yo voy a decir, bueno, el máximo creíble podría ser hasta 6,5, 7, por si acaso. Entonces, asumiendo que yo tengo ese terremoto y que va a estar, no sé, a 100 kilómetros, voy a calcular voy a poner los coeficientes a la ley de atenuación, y voy a obtener cómo se ve en el lugar, ¿ya? Entonces puedo ver los escenarios, digamos, variando un poco esos parámetros, decir, bueno, puedo estar un poco más lejos, puedo estar un poco más cerca, pero si elegí el máximo creíble, voy a elegir también la peligrosidad máxima, el máximo PGA, por ejemplo. Entonces voy a obtener un registro, en el fondo voy a obtener cómo se va a comportar en esa zona si pasa un terremoto de tanto a tal magnitud, y por lo tanto, si yo estoy diseñando una estructura, voy a poder diseñar mi estructura para ese tipo de sismo, lo cual es bastante útil si lo piensan. Porque en el fondo, si yo quiero diseñar algo, tengo que saber para qué lo tengo que diseñar, ¿cierto? A enfrentarme a qué tipo de sismicidad. Entonces, es súper útil que me entregue, o sea capaz de entregarme, por ejemplo, un valor de PGA. Porque al final las estructuras tenemos que pasarle un dato, ¿cierto? Los ingenieros necesitan un dato, así como necesito que su edificio resista un terremoto de magnitud 8 con una aceleración 5. Bueno, ¿y de dónde viene esa aceleración? Bueno, es la máxima que pueda haber, ¿se entiende? Más o menos. Sí, profe.
Bueno, y el Igual método... le quería decir algo que Camila se fue y creo que se le cortó la luz. Ah, mira, Me dijo que si le pucha, podía avisar. ya, súper. Si te quedas conectado, podemos seguir la clase rápidamente y después la subo. Y así todas y todos tenemos acceso a la clase. Eh, ¿Sí? ¿Te puedes quedar un poco? Sí, profe, yo no tengo problema. Aún. Súper, aún. Eh, bueno, entonces más o menos eso es el determinista. Yo de alguna forma tengo que tener un catálogo, voy a definir dónde va a estar mi fuente, voy a calcular con ley de atenuación y finalmente voy a obtener un PGA, voy a obtener cómo se comporta. ¿Sí? En cambio, en el probabilista, yo tengo distintas fuentes sísmicas, que es un poco la gracia. Por ejemplo, en Santiago podemos tener sismos corticales, podemos tener intraplaca, podemos tener interplaca. Obviamente vamos a necesitar un catálogo porque hay que usar la curva de Gutenberg-Richter. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cada tipo de fuente, entonces nosotros tenemos que en nuestro catálogo seleccionar estos terremotos corresponden a este tipo de fuente, este terremoto corresponde a este otro tipo de fuente, y para cada fuente yo calculo una curva de Gutenberg-Richter, que en el fondo es una forma de ver como cómo se define como la potencia, como tiene un nombre específico, pero como la tasa o la probabilidad de que ocurra eh, ese sismo, ¿ya? A tiene que ver con esta tasa. Después, para cada fuente, por eso hay tres curvas en la curva de atenuación, yo obviamente voy a calcular una atenuación, ¿sí? Y finalmente voy a elegir un modelo de probabilidades para un parámetro que yo elija. Por ejemplo, velocidad del suelo, aceleración del suelo, desplazamiento máximo, etcétera, etcétera. Puede ser más que PGA. Y voy a calcular una curva de la probabilidad de exceder ese parámetro. ¿Sí? Entonces, en una yo obtengo algo directo, un dato, por ejemplo un PGA, y en el otro obtengo una curva de eh, la probabilidad de exceder cierto parámetro en cierta cantidad de tiempo, que vamos a hablar de tasa de retorno un poco más adelante. Y al final del día, digamos, eh, son más o menos lo mismo, porque la curva de Gutenberg también vamos a tener que llegar a un punto en que vamos a tener que tener un máximo, elegirlo. Entonces igual vamos a tener que tomar decisiones que no van a estar necesariamente tan fundamentadas como creemos en el modelo probabilístico, que es algo que se está ocupando mucho en ingeniería sísmica, porque en el fondo te da algo un poco más, eh, tiene un poco más de metodología detrás, ¿cierto? Pero al final del día, ambas metodologías se ven súper afectadas por el catálogo. El catálogo, como habíamos visto en la clase pasada, es los sismos en una zona, el registro de los sismos que tenemos en esa zona. Entonces, si tenemos mal catálogo, da lo mismo. Si yo uso el método determinista probabilista, lo más probable es que falle, ¿ya? Eh, por ejemplo, pasó en Japón. En Japón tenían 1500 años de historia sísmica, porque además son una cultura que tuvo registros, ¿cierto? En cambio, nosotros tenemos registros orales que tampoco son muy aceptados por parte de la comunidad científica y menos por la comunidad de ingenieros. Eh, Y en Japón nunca habían tenido un terremoto mayor a 9 y construyeron según un terremoto mayor, un máximo creíble, construyeron según un máximo posible o un terremoto característico y fallaron. Y tuvieron un tsunami, su infraestructura, bueno, vamos a ver tsunami más adelante, su infraestructura falló. eh, entonces, da lo mismo qué metodología ocupa, si tengo un mal catálogo o no soy capaz de darme cuenta de que a lo mejor, por ciertos contextos geológicos o paleosismología, que es el estudio del pasado sismológico de la zona, eh, no va a resultar. Podría fallar perfectamente. ¿Sí? Entonces, si, si falla eso, cualquier método estaría erróneo, ¿cierto? Es que ambos métodos son muy dependientes del catálogo. Muy dependientes porque se basan un poco en eso. O sea, para encontrar un máximo creíble o hacer una Gutenberg-Richter, una buena Gutenberg Richter necesito la mayor cantidad de datos posible y para el máximo creíble necesito la mayor cantidad de historia para saber si hay alguno que pueda ser máximo, ¿cierto? El máximo de, si se me escapa alguno que era más grande,
no lo vio la metodología, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es como que en general se tiende a de alguna forma decir que a usar mucho más el modelo probabilista porque tiene un poco más de formalidad en el modelo, en el paso de los modelos, pero vamos a ver más adelante que también eso falla, pero al final del día si hay un mal catálogo, por eso la paleosismología y el estudio de sismos antiguos es súper importante, ¿ya? Por esto mismo. Bueno, vamos a ver un poco más del modelo probabilista porque ya les dije que es el que se ocupa más y el otro parece ser un poco más de criterio. Necesitamos la ley de Gutenberg-Richter, como ya lo vimos en la clase pasada, es un ajuste que se hace por la cantidad de sismos en un determinado periodo con su magnitud. Y en el fondo, obviamente, terremotos grandes son menos frecuentes que terremotos pequeños. Y como ya les dije, en este caso nosotros podemos hacer la ley de Gutenberg-Richter para distintas fuentes. Ahí, por ejemplo, podemos ver 3 fuentes: interplaca, intraplaca y cortical. ¿Ya? Bueno, y obviamente, nuevamente, como se hace una curva de Gutenberg-Richter, tengo que tomar el catálogo, segmentar las magnitudes. En este caso, también tendríamos que separar en fuente. Podríamos usar un criterio de profundidad, por ejemplo. Y vamos teniendo el acumulado y calculamos el log de n y finalmente hacemos un ajuste de la curva. ¿Sí? En la parte de interés. Entonces, como ya les dije, el modelo probabilístico ya tenemos los tipos de fuentes, ya separamos las curvas de Gutenberg-Richter y vamos a ocupar un modelo probabilístico, ¿ya? Para calcular estas probabilidades de exceder cierto parámetro. Vamos a ocupar el modelo de Poisson, ¿ya? Es el más usado, existen otros, que de hecho voy a nombrar otro acá, y en el fondo tiene que ver con qué tan bueno es el modelo para, o qué tan bueno es el modelo para explicar cierto fenómeno, en este caso el fenómeno de terremotos. Ya el modelo de Poisson es bastante bueno porque habla de que los terremotos son independientes, es un modelo que se llama sin memoria, asume que la sismicidad es estacionaria, es decir, ocurren cada cierto tiempo, y que también no pueden ocurrir 2 terremotos simultáneos, que es algo que vemos que ocurre, o sea, a menos que sea un precursor. Bueno, y ahí tenemos la probabilidad a una tasa lambda de n eventos en un intervalo de tiempo y tiene esta forma que es la fórmula de Poisson en el fondo. Bueno, la probabilidad de que no ocurra ningún evento, viene dada por esa fórmula. Ya la probabilidad de que no ocurra es solamente la exponencial. Entonces todo esto vale 1. Y la probabilidad de que ocurra al menos un evento es 1 menos la probabilidad de que no ocurra ningún evento. ¿Sí? Tiene como harto sentido probabilístico. Entonces, podemos seguir con este concepto y decir que ocurra al menos un sismo de magnitud mayor o igual a m, con m la magnitud. Es 1 menos la tasa por la tasa para esa magnitud, ¿ya? Y la tasa por esa magnitud es lo que ajusta el n acumulado de la Gutenberg-Richter, ¿ya? Que está abajo. Entonces tenemos por eso calculamos la curva de Gutenberg-Richter, porque en el fondo me da una tasa, en el fondo el coeficiente de al menos un sismo de magnitud mayor o igual a m. Ya. Aquí vamos a ver un poquito qué se refiere cuando hablan del periodo de retorno. Entonces, como ya les dije, aquí se ocupa un parámetro que vamos a exceder, en este caso el PGA. Entonces, el número esperado de eventos n, que produzcan un cierto PGA en un periodo de tiempo que esté años. ¿Sí? Es la tasa anual de excedencia que es el inverso del periodo de retorno, por
por el tiempo. ¿Sí? Sí, profe, sí, lo sigo. Entonces, suponiendo un modelo de Poisson, la probabilidad de que ocurra cero evento es, ya lo vimos, ¿cierto? E a la menos n, y es superar 1 menos la probabilidad de que no ocurra ningún evento. Entonces, la típica pregunta es calcular la excedencia anual correspondiente a una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Suena súper complicado, ¿cierto? Hay varios conceptos ahí. La excedencia anual correspondiente a una probabilidad del 10% en 50 años. En el fondo me están pidiendo la tasa anual de excedencia o el inverso del periodo de retorno. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Va a quedar, es, bueno, la probabilidad de que ocurra un evento que exceda ese cierto PGA es 1 menos, ahí tenemos la probabilidad del 10%. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que no ocurra ningún sismo es igual a 0.1. Y si lo calculamos, podemos despejar la probabilidad de que no ocurra ningún sismo, que es igual a E a la menos n. Entonces, tenemos dos expresiones que simbolizan lo mismo, las igualamos y podemos tener este n, ¿ya? Que era, acuérdense, la tasa de un evento m, de magnitud m, la tasa de un evento de magnitud m. Entonces nosotros teníamos que la cantidad de eventos era, o este n, era el tiempo por r, que era la excedencia o el inverso del periodo de retorno. Calculamos r, despejamos r, y el periodo de retorno es 475 años. Entonces, la excedencia anual correspondiente a una probabilidad del 10% en 50 años son 475 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en 475 años yo voy a exceder ese PGA. Al menos una vez. Profe, pero ese tiempo en relación a los otros datos es mucho o es poco? O como en datos más o menos promedio. Nuevamente, tiene que ver con cómo defines mucho o poco. En tiempo geológico, 400 años es súper poco. En tiempo humano, histórico incluso, podría ser 500 años, no es tan descabellado, ¿cierto? O sea, si nos remontamos 500 años para atrás ya sabíamos lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces 475 años sí es un número razonable, bastante razonable de hecho. Entonces, en el fondo te está diciendo, hay que calcular la excedencia anual. Entonces te dicen, la probabilidad de excedencia del 10% en 50 años significa que al menos en 475 años yo voy a exceder ese valor de PGA. Sí, un poco enredado, pero va a quedar en aquí arriba. Bueno, Profe, y entonces la metodología es siempre la misma. sí, salvo que en esta diapositiva podemos ver que el modelo de probabilidad que yo ocupé, este modelo sin memoria, que tenía esas características con esta tasa de retorno, con este coeficiente que se ajusta por la curva Gutenberg-Richter, etc., es un modelo que a lo mejor no sirve mucho en la realidad. ¿Por qué? Porque asume, por ejemplo, que la sismicidad es independiente, ¿ya? Nosotros sabemos por la ley de Omori que después de un gran terremoto, nunca la, la sismicidad en frecuencia y en magnitud empieza a disminuir, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos una relación temporal, ¿cierto? Eso ya, la ley de Omori ya es una relación temporal. Y aquí, por ejemplo, tenemos el terremoto de Iquique, que ya habíamos hablado de ese trabajo,
y podemos ver que se presentó sismicidad precursora al terremoto del 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que esta actividad fue un indicador de que venía un terremoto más grande, que lo podemos ver en el lado izquierdo, en esta zona del mouse, ¿cierto? Entonces ocurrieron estos dos eventos y finalmente ocurrió un terremoto más grande. Entonces es súper raro hablar de independientes, ¿cierto? Porque en este caso la sismicidad estaba súper correlacionada, había memoria, es decir, si nosotros tenemos sismicidad recurrente en una zona, quizás deberíamos ocupar un modelo con memoria y darle más probabilidad de que ocurra algo en esa zona o con magnitudes mayores a esa, ¿cierto? Como que esa información ya podría servirnos. Entonces existe otro modelo de probabilidad que es el modelo de Weibull, que tiene otras fórmulas matemáticas y que en el fondo es con memoria, ¿ya? Y te da otras tasas de retorno y te da otras tasas de excedencia de cierto PGA. Entonces, tú me dices que siempre es lo mismo, sí, pero en el fondo siempre vamos a llegar a un modelo de probabilidades que le vamos a tener que poner ciertos factores, pero a veces vamos a ocupar Poisson, hay gente que ocupa Webull, hay gente que hace sus propios modelos un poco más ajustados con la realidad, entonces, eh, en el fondo sí, la metodología es la misma. Siempre vamos a llegar al modelo de probabilidad donde nos va a devolver una tasa de retorno de excedencia, pero el modelo puede variar, ¿ya? Entonces hay que tener claro que el modelo de Poisson es el más simple, pero presenta problemas, ¿ya? Pero funciona. Bueno, y un poco esta era la actividad de la clase, volver a insistir en descargar un catálogo, saber cómo es un catálogo, verlo. Ahora ahí tenemos, ya les dije, la curva Gutenberg-Richter ya no la vamos a hacer para todos los eventos como si fueran todos iguales, sino que ahora los podemos dividir según fuente. Y nuevamente, ¿cómo se construye la Gutenberg-Richter? Con estos pasos, ¿ya? Y también, bueno, la actividad era un poco que discutiéramos del mismo catálogo que ustedes seleccionaran, eh, para esa zona, digamos, ¿cuál es el terremoto máximo creíble? Si yo les preguntara cuál es el terremoto máximo creíble. Y ahí ustedes pueden argumentar, no, es este porque en esta cantidad de tiempo, pero nos encontramos en una falla tanto, etcétera, etcétera. Y también es interesante ver si podemos, si ustedes cambian esto del terremoto máximo creíble, dependiendo de, ustedes son ingenieros y le dicen construya esto, pero esto va a durar 20 años o esto va a durar 100 años. Entonces el análisis a lo mejor tiene que ser un poco distinto porque si nosotros tenemos una estructura que nos piden que dure 20 años y nosotros sabemos que en 20 años la probabilidad de que ocurra un terremoto grande es poca, ¿voy a invertir y gastar más plata en el proyecto cuando hay baja probabilidad de que ocurra? En cambio, si yo tengo una central nuclear, que es el típico ejemplo, que tiene que durar más de 100 años, ¿me sirve un catálogo chico o me tengo que ser lo más conservador posible e invertir en la resistencia a un terremoto mucho más grande? ¿Se entiende? Entonces, un poco a lo que va o voy un poco en la clase, es que hay harto de criterios, criterios que no son únicos y que en el fondo son cosas que se tienen que fundamentar en informes, que se tienen que fundamentar cuando ustedes se lo pidan, porque obviamente si ustedes ocupan el modelo determinístico para una empresa, ustedes van a decir el máximo creíble es 6, y ellos te van a preguntar por qué, ¿cierto? Entonces, si bien es bastante a criterio de cada uno elegir, por ejemplo, el terremoto máximo creíble, hay algunas, puede ser más o menos juzgable dependiendo de sus criterios para elegirlo. No sé si se entiende. Sí, sí, profe. Entonces, ese es un poco, bueno, yo lamentablemente no estoy en el otro lado, en el fondo de la ingeniería. Ustedes sí están del lado de la ingeniería, pero es súper complejo del lado de la ciencia decir, bueno,
en verdad tenemos pocos datos, en verdad no sabemos, en verdad mejor no te podría hacer esto, pero podría hacer aquello, cuando en el fondo ustedes le van a pedir algo para construir, ¿cierto? Tienen que dar una respuesta, tienen que dar un dato, tienen que dar una probabilidad, ¿cierto? Que va a tener asociado costo y muchas otras cosas. Entonces, del lado de la ciencia es súper fácil decir, bueno, podría ser un grado más, un grado menos, podemos discutir todo esto, pero en la hora de la práctica también tienen que ver que esto va a ser un dato que va a ser un dato dentro de otras cosas para tomar decisiones respecto a la construcción de algo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, la norma sísmica chilena, por mucho de que uno pudiera insistir, de hecho ya es bastante valioso que Chile está segmentado en tres zonas, una zona costera, una zona intermedia y una zona en la cordillera. Eh, Al final eso se definió según solamente terremotos interplaca, que son los más grandes, digamos, estos terremotos como el del Maule o incluso el de Valdivia. Pero como ya volviendo un poco a lo que conversamos del trabajo del terremoto de la Melosa en 1958, afectó recursos vitales para la ciudad de Santiago, agua, evacuar una minera, entonces no necesariamente también los terremotos de grandes magnitudes generan grandes aceleraciones del suelo, entonces también hay que tener muy claro el efecto sitio en esas curvas de atenuación. Entonces, si bien el peligro sísmico está, vuelvo a insistir, en la metodología, en el fondo la metodología está lista, ¿cierto? Yo les dije la serie de pasos que hay que seguir para obtenerlo. Esa serie de pasos está llena de elecciones criteriosas. Y la idea un poco de que discutamos los artículos es un poco eso, como que podemos discutir un poco, pero ¿por qué eligieron esto, por ejemplo? Ahí, de nuevo, insisto, ahí están las metodologías, las formas de calcularlo y uno va a obtener valores numéricos, va a obtener modelos probabilísticos, pero si no entendemos cómo se hicieron, si no justificamos bien los pasos, no va a servir de nada y al final, si no tenemos un buen catálogo, tampoco va a servir de nada. Entonces, eso es como, no sé si tiene que ver con mi formación científica más que ingenieril, eh, pero ese es como el mensaje, que al final hay que tener buenos datos y hay que tener criterios. Profe, entonces la presentación no tiene que ser netamente como de materia y de metodología. O sea, dependiendo del trabajo que a ti te toque. Por ejemplo, lo más probable es que alguno haya elegido uno donde estudian el peligro de cierta zona y podemos ver cómo hicieron el modelo, qué criterios ocuparon, etcétera. Obviamente hay artículos de muchas más cosas que esas, ¿cierto? Hay artículos que hablan de tasa de recurrencia, el del CAP sísmico, hay una infinidad de artículos que están relacionados de alguna manera con peligro. El hecho de que no sepamos todavía o no estén bien mapeadas las fallas, no sepamos si la falla de San Ramón está activa o no está activa. Por ejemplo, la zona de la zona cordillerana de la región de Higgins aparentemente es bastante rica en sismos corticales, ¿ya? Entonces, si ustedes están trabajando en una minera, es algo que ustedes deberían considerar, ¿cierto? El problema es que hay poco dato, el problema es que hay poco estudio, el problema es que tenemos fallas en el sur, por ejemplo, todavía no se sabe bien, o en el último Congreso Geológico había una discusión de cuántos brazos tenía la falla de Liquiñovsky, que en el fondo está en todo el sur de Chile. Eh, entonces, además de, hay muchas incertezas todavía respecto a las fuentes incluso, y más aún con terremotos históricos. Hay un artículo dentro de los que le subimos que es de Diana Comte y Mario Pardo que tratan de rescatar la sismicidad histórica de la zona norte de Chile, que además es una zona muy compleja porque tenemos una zona de desierto donde no habían habitantes. La historia sísmica de Chile está registrada desde que llegaron los españoles en adelante, porque no teníamos registro escrito de la similaridad anterior, sino que solamente tenemos relatos mapuches que están siendo considerados ahora, eso es verdad. Entonces, eh, si Japón se equivoca, tienen que tomar las precauciones del caso y también que ustedes hicieron la metodología lo mejor que pudieron también. Muchas veces en esto
si ocurre un terremoto más grande después de toda la metodología que pasó, bueno, era una de las posibilidades también. Hay que saber que a pesar de que nosotros hagamos todo esto bien, aún así puede llegar el punto en que mi estructura va a fallar. No es la idea, ¿cierto? No es la idea mirada No. tan pesimista, pero en el fondo son estas metodologías. Las metodologías tienen pros y contras que están en esta presentación, ¿cierto? Hay mucho de criterio y por eso, bueno, la idea de este curso es un poco eso, que nos demos cuenta de que existen fuentes simogénicas distintas, que hay que considerarlo, qué son los modelos de detonación, qué es el PGA, y vamos a discutir un poco de los artículos, un poco de cómo están viendo todos esos parámetros para hablar de peligro. Además que peligro sísmico en general es, bueno, usted está el ramo de peligro, pero peligro sísmico es bastante hablado, pero poco conocido. Hay muchos artículos que hablan de hice esto para el peligro sísmico en tal parte, pero en ninguna parte hablan del peligro efectivamente o de en qué parte de todo esto ayudó, ¿cierto? Que un poco de lo que vimos en las presentaciones de prospección, cuando preguntamos, bueno, ¿y esto de qué sirve para el peligro sísmico en Santiago, ¿cierto? Entonces, eso. Esta es un área de ingeniería sísmica, de ingeniería geotécnica, eh, y obviamente todo este modelo es perfectible, mientras más sepamos de las fuentes sísmicas mejor, mientras mejores leyes de detonación tengamos mejor, mientras más datos de aceleración en ciertos suelos tengamos, siempre va a ser mejor. Eso con la clase de hoy. Espero, por favor, que hagan la Gutenberg Richter o al menos descarguen un catálogo sísmico. De verdad que necesitamos que, o al menos tener la seguridad de que ustedes van a saber que es un catálogo. ¿Sí? Así que eso con la clase. Podríamos... no, no sé la verdad. Iba a decir por último, la próxima clase hiciéramos entre todos. Claro, es que además las clases se están yendo muy rápido porque ya la siguiente clase tenemos que ver, efectivamente ya calcular cosas de respuesta de sitio, pero vamos a ver cómo pasa esto. eh, el 16 son las presentaciones, tenemos la charla de Tsunami y vamos a ver qué hacemos la próxima clase. ¿Les parece? Pero en el fondo, ustedes que no vinieron, o si vinieron a la clase en la mañana, es más o menos lo mismo. Hablé de peligro determinístico, probabilístico, quizás un poco ya más práctico de cómo se hace, ¿cierto? Y también de que al final hay harto de criterio. Y la idea de este curso es que ustedes generen ese criterio, ¿cierto? Así que esperemos que Claro. con las presentaciones quede un poco más claro esto. ¿Ya? Entonces estamos. Ya, profe. Eh, Martín, no sé en qué momento te uniste, pero voy a subir. Voy a subirla igual la presentación a clase online la voy a subir a YouTube porque es ridículo, perdón, de que estén descargando esto y se coman los datos. Martín, ¿tienes alguna duda con tu lectura? Que un poco ya lo hablamos con Nicolás al principio de la clase. ¿No? ¿Todo bien? Súper. Voy a anotar en el foro de prospección.